Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Amigos, nos podemos preguntar muchas cosas y quizás necesitamos tenerlas más claras sobre las leyes recientes que se van promulgando en España, en otros países, permitiendo prácticas como pues, la anticoncepción, el aborto libre, incluso sin un periodo de reflexión, incluso para menores de edad, sin que lo sepan sus padres, etcétera. Sí, hablando también de la eutanasia, muchos temas que tocan de cerca y hieren gravemente la conciencia de los profesionales sanitarios. Ellos están ahí para dar vida y salud, no para dar muerte. Entonces, se dan muchas dificultades y de esto queremos hablar pues con la persona archiadecuada, que es el doctor Julio Tudela, que ya es gran amigo de nuestra emisora. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Desde Valencia, desde como el Observatorio de Bioética de la Facultad pues, de Medicina de ahí, de la Universidad Católica de Valencia. Doctor, ¿es ética la promulgación de una ley como la del aborto, como decía ahora, sin oír la opinión de ningún órgano consultivo ni de entidades de la sociedad civil, como lo ha hecho el Gobierno de España el 3 de marzo de 2022? Claro que no, claro que no. No solamente es que no es ética, es que además es clínica y asistencialmente peligrosa, porque cuando un gobierno, como es el caso que nos ocupa, empujado por motivaciones ideológicas, modifica las leyes o promulga nuevas leyes que no escuchan las evidencias tanto científicas como bioéticas, ambas dirigidas a mejorar la salud de las personas, a tener en cuenta sus necesidades y a resolver sus problemas, cuando lo único que mueve a promulgar estas leyes son condicionamientos ideológicos, tenemos todos los ingredientes para equivocarnos. Entonces, efectivamente, como usted dice, es especialmente preocupante que se han omitido consultas de colectivos especialistas que deberían haber opinado, tanto clínicos, médicos como jurídicos, que deberían haber pulido o estudiado estas leyes para ver en qué medida pueden violar el terreno de las libertades o incluso del bien común. Esto no se ha hecho y ha ocurrido en varias disciplinas. Lo que usted comenta ha ocurrido con la aprobación de la ley de eutanasia, la cual no solamente es que no se ha pedido ni formación ni consultas a organismos documentados, sino que cuando un organismo como el Comité Nacional de Bioética en España promulgó un documento desaconsejando la aprobación de la eutanasia y argumentando bioéticamente por qué no fue oído en absoluto, no se tuvo en absoluto en cuenta. Ahora ha vuelto a pasar con el aborto y recientemente nos ha vuelto a pasar con unas declaraciones de una ministra española que pretendía suprimir la capacidad de objetar en conciencia por parte de determinados facultativos cuando no están, cuando su conciencia no les permite participar en actos que, aunque legales, son inmorales. Pues precisamente ha tocado usted el meollo de nuestro tema de hoy. ¿Y por qué un médico o un farmacéutico que se niegue a colaborar pues, en la muerte de un no nacido, en este caso concreto, deben inscribirse en unas listas de objetores como si estuvieran cometiendo un delito? ¿No es esta una herramienta de intimidación como para hacer como un chantaje a los médicos que quieren actuar en conciencia? Lo es. Esta iniciativa de crear listas negras de médicos clínicos, farmacéuticos, enfermeros, que se niegan a colaborar con actos que creen moralmente ilícitos, como el aborto,
y todas las prácticas relacionadas, o la eutanasia, es decir, todas aquellas prácticas médicas que no se dirigen a proporcionar salud a los enfermos, sino a terminar con ellos, todas estas iniciativas violan claramente las libertades individuales. Incluso violan las normas que protegen los datos, la libertad de conciencia, ideológica, religiosa, de aquellos que son obligados a manifestar públicamente sus creencias o sus códigos éticos cuando esto, la propia ley de protección de datos, lo protege. Fíjese que está absolutamente prohibido en el caso español, está absolutamente prohibido que, por ejemplo, un empleador, un empresario, un contratador, acceda o exija a sus trabajadores que manifiesten criterios morales, ideológicos, políticos o de pensamiento. No puede hacerlo, es ilegal. Esto es exactamente lo que se está promoviendo ahora. El empleador, que es el Ministerio de Sanidad, quiere obligar a los empleados, que son los facultativos clínicos, a manifestar públicamente sus creencias, su ideología, su religión, con respecto a algunas de las prácticas que realizan, concretamente las relacionadas con abortos y con eutanasia. Por supuesto que los trabajadores pueden negarse a hacerlo, pero esto, como usted ha dicho muy bien, puede derivarse en represalias hacia los trabajadores que pueden no ser contratados, que pueden ser removidos de sus puestos, que pueden ser trasladados. No es más que una medida de presión para complicar la vida de todos aquellos que no acceden sumisamente a entrar por las vías legales que conducen hacia la práctica indiscriminada de abortos y eutanasia. En esta ley, he leído precisamente, se lo recomiendo a todos los oyentes, en el newsletter del Observatorio de Bioética de Valencia, España, que usted conduce, y esto, pues, que la disposición adicional tercera de esta ley establece, atención, la dispensación gratuita de anticoncepción, tanto hormonal como de urgencia, financiada, o sea, las píldoras de todo el mes, o si no, pues la del día después o la del momento después, financiada con cargo, atención, a fondos públicos. Es decir, que todo lo estamos pagando. Esto, doctor, en realidad, ¿qué consecuencias produce en la sociedad? Bien, una cosa que quiero aclarar respecto a lo que estamos hablando antes de contestar a su pregunta es que aquí el conflicto surge fundamentalmente porque hay una colisión de aparentes derechos. Es decir, lo que el gobierno esgrime es que la mujer tiene derecho a tomar sus decisiones, tiene derecho a abortar si quiere, de que el paciente que sufre tiene derecho a terminar con su vida si lo desea, y el Estado lo que tiene que hacer es atender fundamentalmente a este derecho. Cuando un médico, un farmacéutico, un enfermero objetan, están obstaculizando que la mujer que quiera abortar puede abortar. Por tanto, el Estado lo que hace es presionar a los clínicos para que no obstruyan, no dificultan el libre ejercicio del derecho de estas mujeres o de los pacientes terminales en el caso de la eutanasia. Pero aquí hay un engaño de fondo. Primero, no todo lo que un paciente pide, no todo lo que una persona desea, debe concedérsele. Hay una limitación al ejercicio de la libre autonomía. Uno no debe recibir cualquier cosa que pida del Estado, como uno no puede pedir al médico que le practique cualquier prueba diagnóstica simplemente porque lo quiera. Hay una racionalización en la administración de los servicios y, por lo tanto, el que una mujer pida abortar no significa que haya que obedecer ciegamente este deseo. ¿Por qué? Porque hay otras implicaciones. La primera de ellas es que hay un tercero en la historia, que es su propio hijo. Acceder al deseo de la mujer supone terminar con la vida de su hijo. Luego, el derecho a elegir de la mujer debe ser limitado por el derecho a la integridad física, a la vida de su propio hijo. Y esto es un factor limitante. Esto el gobierno, cuando ha legislado en este sentido, no lo tiene en cuenta. Hay otra razón que puede limitar el ejercicio de la autonomía, como ocurre en la eutanasia,
es que aunque un paciente pida algo, y lo pida en el derecho de su autonomía, no siempre tiene que serle concedido si eso que pide es algo que le provoca un daño, es decir, si es lesivo, tanto para él como para otros. Las leyes limitan el ejercicio de la libertad cuando de él puede derivarse una agresión o un daño, tanto para la propia persona como para los demás. Obvio. Esto es lo que hacemos cuando una persona intenta suicidarse. Claro. Cuando una persona intenta suicidarse, lo que hacemos es atenderla, ingresarla en el hospital y tratar por todos los medios de que viva y después darle un tratamiento psiquiátrico para que abandone su tendencia suicida. Porque entendemos que su elección, que es una elección, que él ha tomado de tirarse por el balcón, esa elección le resulta lesiva. Hemos de tratar de que no cumpla con esa elección porque hace daño tanto a él como a otros. En este caso esto se ignora y se le concede toda la importancia a la decisión autónoma de la mujer que quiere abortar, del enfermo que quiere morir, sin tener en cuenta ningún otro condicionamiento. Esto es algo, es una distorsión, una perversión de la forma de legislar que debe combatirse. Y en cuanto a lo que me preguntaba, ¿qué problemas pueden derivarse de esta repentina dispensación incontrolada de cualquier tratamiento cuyo fin sea evitar los embarazos? Las razones que se esgrimen desde las posiciones que defienden la liberalización de la venta, de la dispensación, del regalo, porque se quiere que se den sin costo, gratuitos, de todos estos métodos contraceptivos, es que cuanto más fácil sea para las mujeres acceder a estos tratamientos, mejor combatiremos los embarazos no deseados y la tasa escandalosa de abortos que sufrimos. Si facilitamos muchísimo el que las mujeres accedan a estos tratamientos anticonceptivos, vamos a evitar abortos y vamos a evitar el drama de las mujeres que sufren embarazos no deseados. Esa es la teoría, doctor, pero es mentira, ¿verdad? Es mentira. Claro, entonces esto es lo que hay que desmontar. Claro. Hay que desmontarlo por dos razones. La primera razón es que se trata de tratamientos farmacológicos complejos que pueden tener problemas, que hay mujeres en las cuales no se deben dar, que hay mujeres en las cuales se pueden dar, pero a lo mejor hay que retirarlos, o a lo mejor resultan incompatibles con otros tratamientos que están tomando las mujeres, que hay mujeres que si los das en principio van bien, pero luego pueden haber problemas, hay que hacer seguimiento farmacoterapéutico de estos tratamientos. Si yo lo doy gratis en las farmacias, en los centros de salud, sin receta médica, sin previa inspección del médico, sin ningún control, yo dejo a la mujer completamente desprotegida frente a un preparado farmacológico que no sale gratis, que puede tener complicaciones y puede amargarle la vida. Este es el primer punto. Es decir, son medicamentos hormonales, son medicamentos potentes, son medicamentos que hay que tomar durante mucho tiempo y que necesitan control médico y farmacéutico. Quitar este control es meter en riesgo a estas mujeres. Primera razón. Segunda razón por la cual este posicionamiento liberalizador no tiene sentido. Fíjese, es muy importante decirle a nuestros oyentes, en cuanto a la píldora poscoital, o la vulgarmente llamada píldora al día después, píldora al día siguiente, en Inglaterra se han hecho muchos estudios procurando administrar esta píldora poscoital a todas las adolescentes antes incluso de que ellas la necesiten. Es decir, asegurarse que las adolescentes tienen esta píldora en su bolso y que si alguna vez les surge la ocasión de tener una relación sexual para la cual no se han protegido, pueden echar mano al bolso y tomarse la píldora poscoital. Por supuesto, de forma gratuita. ¿Cuáles han sido? Hay varios estudios, muchos, que han intentado demostrar si esta administración generalizada, universal, gratuita y sin control, y además previa a que la mujer lo demande, sí. Es decir, se las damos para que lo tengan por si les hace falta. Se ha intentado demostrar si esta administración puede contribuir, como parece ser, es lo que pretendían sus promotores, puede contribuir a reducir el grave problema del aborto y el grave problema de los embarazos no deseados. La lógica es la siguiente. Si una chica no tiene ni que ir a buscar a la farmacia
el medicamento, porque ya se lo he dado yo previamente, y lo lleva puesto encima siempre por si le hace caso, es mucho más fácil que si tiene una relación sexual, eche mano de su bolso, se tome la pastilla y nos aseguramos de que no va a haber embarazo no deseado. Los resultados de estos estudios son sorprendentes. Ningún estudio ha podido demostrar que la administración masiva, gratuita y sin control médico de estos medicamentos reduzca un ápice la tasa de abortos ni la tasa de embarazos no deseados. Parece ser que esta política liberalizadora lo que favorece es la promiscuidad sexual, es decir, Lógico. el incremento en el número de relaciones sexuales, que además van a ser más promiscuas, provoca que no solo no se reducen los embarazos no deseados y abortos, sino que además se incrementan, como muestran algunos estudios, las cifras de enfermedades de transmisión sexual. Ujú. Quisiera que para algunos oyentes que quizás no conocen el significado de la palabra promiscua, que usted lo explique brevemente. Muy bien, las relaciones promiscuas son las relaciones que se mantienen con múltiples parejas. Cuanto más número de parejas existan en las relaciones sexuales, el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual se multiplica enormemente. Entonces, todos los medios, todas las medidas, todas las políticas que favorecen esta multiplicidad de parejas sexuales, lo que están haciendo es elevar enormemente el riesgo de contraer y difundir enfermedades de transmisión sexual, que en algunos casos pueden costarle la salud, incluso la vida, a los que las contraen. Seguimos hablando con el doctor Julio Tudela desde la Universidad de Valencia, en concreto desde el Observatorio de Bioética, que me parece vital en estos momentos y nunca mejor dicho. Estamos defendiendo es que nuestra propia existencia, la de cualquiera de nosotros. Todos hemos sido embriones y a mí por lo menos no me hubiera gustado nada que mi madre se tomara una píldora de estas y que yo no hubiera existido, ¿no? Y pienso que las personas, los legisladores y reflexivos que favorecen este tipo de leyes y los que votan por ellas no han reflexionado a fondo sobre la cuestión. Perdonen que lo diga, pero lo digo francamente, incluso como personas, al margen ya de cualquier ideología. Pero bueno, continuemos. Entonces, doctor, nos encontramos en España con una ley como que, anula el derecho a la objeción de conciencia, por ejemplo, para los farmacéuticos. Yo soy farmacéutica y me vienen a pedir la píldora del día después y la tengo por obligación que dar. Es decir, como usted ha dicho además, pues ni siquiera vender, sino regalar, sea quien me la pide, aunque sea un menor de edad, cuando, por ejemplo, para el carnet de conducir no tiene derecho a él si no tiene 18 años. En cambio, para esto, el tema que quiero ver ahora es la libertad de conciencia y la libertad, o sea, la conciencia profesional de un farmacéutico. Que cantidad de medicinas no se pueden repartir así como así. Efectivamente. Bien, dos asuntos. En primer lugar, esta iniciativa, que ha sido muy sonora porque ha salido de la boca de la ministra de Igualdad en España, la señora Irene Montero, que es la que ha dicho que quiere obligar, pero atentos, quiere obligar bajo multas que pueden llegar a 1 millón de euros, a los farmacéuticos a dispensar la píldora poscoital sí o sí, independientemente de sus criterios de conciencia. Y aquel que no lo haga puede ser multado con sanciones de hasta 1 millón de euros. Esto, que ha sido unas declaraciones muy desafortunadas de la ministra, violan absolutamente, y que está también, atentos, no solamente ha sido unas declaraciones aisladas de la ministra, sino que esto está en el espíritu de la nueva ley del aborto que se ha aprobado hace poco, viola el criterio de jurisprudencia del Tribunal Constitucional en España, que ya ha fallado en un caso concreto a favor de un farmacéutico de Sevilla que se negó
a dispensar la píldora poscoital, aduciendo que uno de sus mecanismos de acción era terminar con la vida del embrión temprana. El tribunal consideró que de la documentación aportada por el farmacéutico existía una duda razonable de que estos fármacos efectivamente terminaran con la vida del embrión y por lo tanto le fue reconocido su derecho a ejercer la objeción de conciencia. La sanción, la amenaza de enorme sanción que pesaba sobre este farmacéutico tuvo que ser eliminada porque el Tribunal Constitucional, máximo órgano en España, reconoció este derecho, que por otra parte, el derecho de objeción de conciencia mana de nuestra propia Constitución. Por lo tanto, no hay posibilidad de que estas desafortunadas declaraciones de la ministra progresaran en ningún caso, pero la amenaza sí nos puede caer. Es decir, a un farmacéutico que se niegue a dispensar la píldora poscoital por razones de conciencia, automáticamente puede llegarle una notificación amenazándole con suprimir su licencia y con aplicarle multas multimillonarias, que sería la ruina para toda su vida. Entonces, esta iniciativa tendrá que llegar a los tribunales, este farmacéutico tendrá que defenderse, y con toda probabilidad, después de muchos años, porque la justicia es muy lenta en España, después de muchos años, y apelando a la sentencia del Tribunal Constitucional, se le reconocerá a este farmacéutico su derecho a ejercer la objeción de conciencia, no sin antes haberle hecho pasar por un largo calvario y un gran costo económico. Ahí está. Esto es así de triste. Bueno, no entraba en las preguntas de hoy, pero hay constancia de que en algún país verdaderamente democrático se den estas mismas circunstancias, o se ha aprobado ya en otros, se ha tratado de hacer en otros países y han comprobado que era un desastre y han dejado de hacerlo, estoy segura. Países que disfrutan de constituciones democráticas, todos ellos reconocen el derecho a la libertad de conciencia. Es una de las libertades, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de expresión. Estos son las libertad para vivir y de movimientos, son las libertades básicas que cualquier Estado democrático que se precie son las primeras en que reconoce. Solo los estados totalitarios que no respetan los derechos humanos pueden limitar estas libertades. Pero esto es impensable en un Estado moderno y democrático. Es decir, que no se nos deje formar nuestras conciencias y actuar con arreglo al dictado de nuestra conciencia. Máxime cuando estamos hablando del derecho a la vida. Es el primero de los derechos que se reconocen tanto en la Constitución española como en la Constitución europea. Primero de los derechos. Los primeros artículos de estas constituciones, lo primero que hablan es del derecho a la vida. Por lo tanto, nadie me puede obligar, bajo ninguna circunstancia, a atentar contra la vida de nadie. Esto, el derecho a la objeción de conciencia, de hecho, en España se reconoce en la propia Constitución referido a la obligatoriedad de acudir al servicio militar. Correcto. No tiene vigencia porque hoy el servicio militar no es obligatorio. Exacto, pero en su tiempo, sí. Estamos viendo ahora en Rusia cómo en Rusia se está reclutando obligatoriamente, además por la fuerza, a la gente. Bueno, pues una de las primeras cosas que hacen los gobiernos democráticos es reconocer que cuando una persona se niega a ir a la guerra porque se niega a matar, no se le puede obligar. Está obedeciendo a su conciencia que le dice no matar, no matarás. Hace falta que un Estado derive hacia posiciones totalitarias, absolutistas, como estamos viendo en Rusia, para que este derecho a la objeción de conciencia sea violado y los ciudadanos sean obligados por la fuerza. Estamos viendo imágenes terribles estos días de cómo son empujados violentamente a los autobuses para llevárselos al ejército. Pues un verdadero ejército de muerte es lo que están ahora se está propiciando en España de una forma muy aséptica y muy, no sé, con palabras bonitas, pero ya ven cómo el doctor Julio Tudela nos ha pues hecho un diagnóstico y no ha visto cuán enferma está esta ley, esta legislación española, pero de gravedad. Confiemos en que el sentido común y la unión de esfuerzos de profesionales pues pueda superar, o sea, vencer esta gravísima violación de su conciencia profesional. Igual que, pues, no sé, es que es impensable. Es como si le dijeran a un arquitecto, mire, usted va a construir, usted no tiene derecho
al negarse, o sea, usted tiene que aceptar todos los materiales que le den, que le vendan para construir esta casa. Y resulta que él sabe que hay unos materiales que van a hacer que ese edificio se derrumbe a los 6 meses. Y es obligarle a hacerlo. O sea, él se negaría. ¿Se negaría? Bueno, pues no. Es exactamente lo mismo. Muy interesante esto que está diciendo, porque esto se trataría de otra objeción, que sería la objeción de ciencia. Claro. Hay 2 objeciones que los clínicos podemos presentar. Una es la de conciencia. No matarás. No me puede usted obligar a matar, en ningún caso. Y la otra es la objeción de ciencia. No me puede usted obligar a hacer mi trabajo mal, en el sentido contrario a aquel para el que me formé. Correcto. Que es para hacer el bien a mis pacientes. Efectivamente. Bueno, damos las gracias, como siempre, al doctor Julio Tudela. Sabemos que él está muy ocupado. Le recomendamos que a través de Internet o sobre todo esta newsletter muy interesante que van publicando cada mes, se pongan en contacto para recibir noticias, porque pienso que esto es cuestión de saber, de conocer, de unirse, porque no solo en España, sino en todas partes van a lo mismo, y poder luchar contra el mal a fuerza de bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Ánimo.